situación migratoria de los hondureños y hondureñas continúa. De hecho, de acuerdo al informe del Observatorio de Relaciones Exteriores, para el mes de junio fueron cerca de 24.000 hondureños y hondureñas deportados tanto de Estados Unidos como de México. Esto significa que la gente ha continuado saliendo y que lo hemos visto especialmente también incluso con intentos la semana pasada de nuevas caravanas. Y esto nos lleva a la situación que en Honduras, para la gran mayoría de la población, la migración sigue siendo prácticamente la única alternativa frente a sus situaciones, especialmente de falta de oportunidades socioeconómicas, de empleo o de pérdida también de empleo o los bajos niveles de ingreso. Pero sobre todo también una de las causas y factores principales de la migración en Honduras tiene que ver con los altos niveles de violencia y delincuencia. De hecho, cuando la gente dice que migra por cuestiones económicas, cuando ya se le pregunta es porque en realidad fue afectado, ya sea porque fue robado, fue víctima de la extorsión. Quizá la gente se dedicaba al sector informal, tenía alguna actividad económica, pero por la violencia toma la decisión también a veces de emigrar. Y esto nos lleva a una situación en donde el país, por un lado, está perdiendo el recurso humano. Es decir, si vemos el perfil de los migrantes, sobre todo es un perfil joven y de acuerdo a estudios que hemos realizado, especialmente gente con formación, con secundaria completa, incluso con estudios universitarios, que en el mediano y largo plazo Honduras está perdiendo el recurso humano. Aquí no va a haber gente para trabajar y quien se haga cargo del país. Pero por otro lado, por los altos niveles de retorno que estamos teniendo, otro desafío para el país es la inserción sociolaboral de los migrantes que retornan. ¿Cuántos dice que se han migrado y de eso es comparativamente con los últimos años más o menos lo que han abandonado el país? Mire, de acuerdo a las personas retornadas, en el año 2014 fueron cerca de 50.000 hondureños y hondureñas retornadas. Y esto se incrementó todo el año 2019, fueron cerca de 110.000 hondureños retornados y deportados, especialmente de México y Estados Unidos. A junio de este año, aún con estas condiciones, lo que vemos es que son cerca de 24.000 ya hondureños y hondureñas deportados. Eso significa, por un lado, que están saliendo más de 100.000 hondureños al año, probablemente, y que aún en este contexto de COVID los hondureños han seguido migrando altamente. ¿Qué pesa más, Rolando, la corrupción o la indiferencia del gobierno para atender estos sectores? Bueno, creo que son ambas cosas, están pesando, pero realmente el tema de la corrupción lo que está generando es altos niveles de desconfianza de la gente, de la ciudadanía en las instituciones, y de hecho por eso mucha gente, más bien de los migrantes, vemos que en el caso de México ha habido un aumento, especialmente de las solicitudes de refugio de hondureños y hondureñas. Solo el año pasado se fueron cerca de 26.000 solicitudes de refugio. ¿Y esto qué significa? Que la gente pide asilo refugio especialmente por cuestiones de cuestiones políticas del país o porque está siendo víctima de la violencia. Entonces, sobre todo, esto lo que vemos es que cuando hay corrupción, la gente no cree en las instituciones porque las ve impunes, porque ve altos niveles de impunidad, y ambas cosas afectan, y no vemos la capacidad también de respuesta y de gestión de parte del gobierno de darle alternativas a la ciudadanía. Es tan grave la situación que la gente prefiere ir ante quedarse acá a una incertidumbre. Exacto, eso es lo que estamos viendo. La gente, la racionalidad que hace y dice, prefiero el desafío de la ruta migrante, que se sabe que es complicado, que es difícil, a muchas veces a la situación que está viviendo en el país, en donde la migración la ve como única alternativa. También hay que decirte que hoy la gente migra, pues, especialmente porque ya tiene un familiar, un amigo, un vecino, y esto se genera entonces la red y lo sigue, pero fundamentalmente porque no está viendo oportunidades acá, y mucha gente, incluso la inversión que hace en su vida es pagarle a un coyote que le puede costar entre 5.000 y 10.000
dólares, pero prefiere hacer esa inversión que cree que va a haber más seguridad que la seguridad que pueda tener aquí en el país.